Llegamos a la parte final del tercer encuentro interdisciplinario sobre la muerte y el duelo. Y para cerrar entonces este espacio, invitamos a los ponentes que nos acompañaron el día de hoy para tener nuestro conversatorio, La muerte y el duelo hoy, experiencias y aprendizajes significativos. Entonces les damos la bienvenida y le damos la bienvenida también a Sebastián Acosta para que sea nuestro moderador en este espacio. Sebastián Acosta, director de la unidad de duelo, coordinador de la unidad de duelo. Bueno, no me dejen aquí solo, pues, señores ponentes, vengan acá, acompáñenme. Que no aquí solo, como que no, eso no luce. Bueno, público, les voy contando mientras ellos vienen que la idea es que conversemos todos. Yo tengo unas preguntas que he preparado, pero a medida que la conversación avance, me gustaría que si ustedes tienen algo para decir, pues levanten la mano y alguno de mis compañeros les acercará un micrófono para que entre todos conversemos. Estaremos conversando aproximadamente una horita acá para terminar el evento. Yo creo que pueden… Doc, creo que por allá hay un micrófono. Eso. Listo. Bueno, bienvenidos, bienvenidos. Espero se hayan sentido muy bien en las ponencias, en todo el evento. Hemos hecho como un quite a un tema que pasó de todas maneras, así hoy no lo hayamos mencionado mucho, sucedió. Y a mí me gustaría empezar por ahí, sabiendo quiénes son ustedes hoy, después de estos 2 años y meses de enfrentar una circunstancia novedosa para todos. Me gustaría escucharlos, quien quiera iniciar. Debería haber empezado Estela, pero se ha negado. Bueno, yo creo que definitivamente esa experiencia del COVID fue un elemento de despertar, siguiendo con lo que mencionamos en la mañana. Yo fui muy afortunado porque me tocó vivirla distinto como médico, como psiquiatra, porque sin lugar a dudas, de alguna manera, aunque estuvimos muy expuestos a otros riesgos, también tuvimos muchos privilegios. Me refiero pues como a que no vivimos el aislamiento tan severo. Y la perspectiva desde la salud mental es muy diferente a lo que posiblemente pudieron tener ellos como médicos de otras áreas, porque la experiencia de COVID en la enfermedad mental es ostensiblemente distinta. Y la relación que tenían los pacientes con la muerte también es diferente, porque la muerte no suele ser como el común denominador en los pacientes con enfermedad mental. Pero sí el empeoramiento de sus síntomas secundarios a esto. Entonces vivimos el COVID no con el miedo a la muerte, sino con el miedo a la complicación de la enfermedad mental. Entonces fue otra mirada, más lejana de la muerte, pero con un reto muy relacionado con cómo les vamos a enseñar a que podamos enfrentarnos a esta situación cuando yo voy montado en el carro por la autopista norte hacia el hospital mental, como si estuviera en Walking Dead, pues no había absolutamente nadie, y yo no sabía si estaba contento o estaba triste. Posiblemente estaba contento porque salí, pero estaba muy triste también de llegar a encontrarnos pues con una realidad muy terrible de un paciente que no puede estar relacionado con nadie más. Entonces esa es otra perspectiva distinta, no es la muerte, sino el empeoramiento de la enfermedad. Ahora sí. Bueno, pues a mí me tocó lo que la gente conoció como la primera línea por el trabajo como intensivista. Entonces, digamos que incluso volviendo al tema un poquito parecido a la charla, la gente no supo de qué se trataba esa realidad, ¿cierto? Porque como la gente no puede ir a los hospitales a ver lo que estaba pasando, hubo por eso tantas falsas creencias, esas historias de que están cobrando 30 millones y que yo decía, pero ¿cómo se imaginan eso? Y yo, pues se lo imaginan porque no lo ven. Entonces yo cuando no veo una realidad me tengo que inventar algo y saco algo de mi imaginario y se vuelve una realidad. Entonces yo decía, lo estamos haciendo mal porque esa realidad se tiene que mostrar, o sea, y
y se pueden tomar medidas, porque si nosotros podíamos entrar a los hospitales, pues tenía que haber forma de que el mundo se pudiera conectar en algún momento. Yo entiendo unas precauciones iniciales y después yo decía, no, las otras me parecía que ya nos faltaba un poquito de sensatez. La sociedad se enteró de que la muerte sí estaba al lado, eso sí fue una realidad para mí. La gente llega a cuidados intensivos siempre con la esperanza de que se va a hacer un milagro, y aquí ya la gente sabía que las posibilidades no eran muchas, entonces las conversaciones de muerte sí pululaban, pero fue antes el lado más triste de los fallecimientos de estos pacientes aislados y sin familias, sostener teléfonos para despedidas y uno tener que estar ahí de un momento tan íntimo, porque uno tenía que ser el mediador, ¿cierto? Yo decía, esto es increíble, ¿cierto? Esto es increíble, escuchar despedidas por teléfono, escuchar personas escogiendo voluntariamente, no, sí, doctora, yo sé que en el piso me puedo morir, pero yo prefiero esa muerte allá que la vida que usted me está ofreciendo acá. Para mí fue un golpe de realidad muy grande. Es una experiencia como haber visitado un escenario parecido a lo que sería un campo de guerra, sí, es un escenario completamente hostil, del cual uno sí llega un poquito transformado y con la ventaja del aprendizaje de poder en el momento actual decir, no, venga, esto se hace así, esto se soluciona así, y esas son las cosas reales y posibles. Si alguien más quisiera contarnos. Bueno, como pediatra, paliativista, hay como diferentes versiones que tengo de esa pandemia. Es bueno poder hablar como en pasado de ella. No sé si todavía sí sea una realidad, pero bueno, ya al menos lo hacemos ocasionalmente. Pues fue, digamos, una de las cosas buenas en medio de todo era, pues como sabemos que los niños no estuvieron tan afectados, entonces los pediatras, digamos, pudimos estar no en la situación que estuvo Estela. En paliativo sí, pues los niños seguían teniendo cáncer, seguían teniendo dolor, seguían yendo al hospital, con limitaciones en visitas que tuvimos que pelear para que eso no cambiara y que pudieran seguir teniendo el acompañamiento de su familia. Pero algo que sí estuve liderando en mi hospital y que me parecía fundamental era que, viendo lo que había pasado en Europa y en otros países, y que había escuchado de que familias no recibían información y a veces pasaban 2, 3 días, una semana, se enteraban ya era cuando su familiar había muerto, a veces ni siquiera en esas condiciones. Entonces sí, apoyé y creé un protocolo para que todos los días todas las personas que estaban en el hospital recibieran información diaria acerca de su familiar. Entonces, entre psicología y otros médicos apoyábamos el proceso y llamábamos diariamente a la familia a contarles cómo había amanecido su familiar, si estaba mejor, si estaba peor, si necesitaba algo. Entonces fue una experiencia dura, enriquecedora. Era duro llamar a familias y llamar a la misma persona por su mamá, por su papá, por su hermano. A veces eran, 4 o 5 miembros de una misma familia y que a veces todos esos miembros fallecieron. Pero digamos que eso fue en parte como desde mi trabajo, como pude apoyar en la pandemia en el hospital. Sobre la visión de muerte y duelo, digamos que creo que muchos paliativistas y los que estamos en este mundo también de acompañamiento, esperamos que, digamos, que todo esto que vivimos, que todas estas muertes a lo mejor pudieran llegar a cambiar un poco esa visión, pero yo creería que como que no pasó tanto. Montse lo menciona en su libro, dice que hay una frase que se ha atribuido a Stalin que dice que una muerte es una tragedia y 1 millón es una estadística. Entonces, a veces la sensación es que algo así fue lo que en la mayoría de los casos pudo haber pasado.
Desde mi punto hay una cosa bien importante y es vislumbrar un cambio en la relación con nosotros mismos, con el trabajo, ¿cierto? Con el teletrabajo como se vivió en ese momento y con los otros. Y creo que aún no hemos cosechado a nivel de sociedad totalmente las implicaciones de, más que del COVID, del aislamiento social preventivo, ¿no? Que es una pregunta que yo he estado teniéndome mucho y que a veces en el equipo clínico lo nombro y es, esto va a tener unas implicaciones en salud mental infanto-juvenil profundas, ¿no? Porque no se logra vislumbrar a nivel físico, pero a nivel emocional uno empieza a reconocer que conductualmente a los chicos les pasa algo, ¿cierto? Fueron 2 años, nombrémoslo así, silencio, vacío, de estar en experiencias que ellos no necesitan, ¿cierto? Obviamente uno entendía por qué, es cierto, pero ellos estaban en una experiencia donde 2 años de vida, chicos que entraron niños y salieron adolescentes, chicos que entraron adolescentes y salieron adultos, chicos que el primer año de preescolar lo hicieron virtual, entonces llegaron a primero y era como si estuvieran, ¿cierto? Y eso va a tener unas implicaciones a nivel clínico. Y a nivel personal creo que sí hay un asunto y es tomar conciencia del sufrimiento que uno como profesional tiene, ya sea que uno lo viva o no, ¿cierto? Que le haya dado COVID, que haya perdido a algún ser querido, pero sí hay una sensación distinta, ¿cierto? Porque yo me veía mucho en mi pieza, porque mi pieza se volvió mi consultorio por la telepsicología. Yo al principio me resistí mucho, y eso que llevaba haciendo la investigación en duelo y redes sociales, pero yo, ¿cómo así? Yo con niños, ¿yo cómo voy a jugar con niños? Yo me hacía esa pregunta, tanto que uno de los efectos que tuvo en mí fue insomnio, me castigué a no dormir. Entonces trabajaba 8 horas y no dormía. Entonces era un asunto muy complejo. Y yo decía, aquí es mi sufrimiento saliendo, lo que no nombro en palabras sale en el cuerpo. Y eso sí apareció. Y yo siento que si hay una sensibilidad, no sé si buena o mala, pero hay una sensibilidad mayor frente a lo que pasa, frente a eso que ve. Y creo que tenemos un gran trabajo, posiblemente en salud mental, a futuro con nuestros niños y adolescentes especialmente. No sé si Dani y Sara quieren decir algo. Sí, por allá hay micrófono. Dani. Gracias. Primero, a Mike sí le gustó el regalo, valga la aclaración, que me sentí súper mal. Siquiera. No, no te preocupes, yo no me sentí no había nada visto que mal. había una pelota y ya ese sí era lo máximo. O sea, la Entonces, cuerdita no. No. Está bien, sí. Bueno, desde mi experiencia, nosotros vimos la pandemia, creo que, no sé, yo todavía me siento en ella. Ese aislamiento social que se empezó a ver y esa clara imagen de la poca salud mental que existía, para mí la recibieron ellos. Los perros empezaron a ser ya desde una visión muy instrumentalista que nos acompañaba en nuestra soledad, ¿cierto? Entonces ya los perros, todas las personas compraron perros para poder soportar la pandemia. Ya los perros se empezaron a usar para olfatear el COVID. Los perros también empezaron a ingresar a los hospitales porque había menos riesgo si ingresaba una persona. Entonces hay muchas miradas desde ese lugar en el cual ellos eran como el centro un poco de esta situación. En algunas visiones, como repito, muy instrumentalistas, que me parece un poco triste porque ellos están al servicio de nosotros y se nos olvida que son seres sintientes completamente. Entonces día a día trabajo casos de perro, es que él es perro de pandemia, ¿cierto? Entonces al perro que se le privó completamente todo y pues son perros que en ese momento su salud tanto mental a nivel comportamental es fatal, pero nos siguen acompañando y nos acompañaron en un proceso muy, muy, muy importante como humanidad. Entonces a mí me queda eso, que a pesar de todo y del trato que nosotros seguimos brindándole a ellos, que no es el adecuado o el que ellos merecerían, pues ellos siguen estando ahí y estuvieron ahí y siguen acá. Entonces así lo viví yo. Gracias, Dani. Y bueno, yo desde la perspectiva de una doliente, de una persona en duelo, también sentí mucho ese aislamiento social del que hablaba Daniela, y es pues porque uno necesita otras cosas aparte de estar inmerso en el dolor y necesita salir, necesita hacer cosas, necesita hablar con más personas. Entonces, desde ese punto de vista me afectó mucho
nos afectó mucho como ese proceso, pero también la posibilidad del arte y de crear hicieron eso un poquito más llevadero. Una cita de Richard Wagner dice que no conozco que alguna persona infeliz una persona feliz haga arte, porque es que el arte aparece es cuando se va, cuando ya no tenemos la vida. Entonces, pues no sé, ustedes seguramente se dieron cuenta y también seguramente hicieron algo así y muchas personas empezaron a aprender habilidades nuevas y muchas de ellas, no sé, tejer, crear cosas, escribir. Entonces, creo que ayudó un poco, a pesar de todo lo que me afectó, también digamos que fue una balsa que no me dejó hundir del todo. Bueno, hemos estado hablando de muchas cosas hoy, ¿cierto? Pero si buscáramos un punto común, parece que todos han referido la necesidad de construir una relación con la persona que está en duelo o en un proceso asociado a la muerte y el duelo, diferente a las otras relaciones terapéuticas, en el caso de los profesionales de la salud y en el caso pues, de Sara, una relación diferente con la obra. ¿Cómo es esa relación que se construye con un usuario, con un paciente o con la obra cuando está mediada por el duelo y la muerte? ¿Es igual a las otras relaciones? ¿Tiene alguna particularidad? Camilo. Porque es que ustedes me están haciendo caritas y no me contestan. Y yo quiero que esta hora me rinda y ellos también. Pero es que estás un poquito incisivo con eso. Sin lugar a dudas, tiene que ser diferente. Yo creo que esa es como la primera consideración. Tiene que ser diferente, no podemos relacionarnos igual. Y aunque pretendamos que sea una relación similar, no puede serlo y no se puede, si me permiten usar la palabra con mucho respeto, no se puede reducir a una misma relación terapéutica. Es decir, es imposible que podamos incluirlos dentro del mismo paquete o dentro de la misma bolsa. La forma en que yo me relaciono con un paciente que tiene A, B, C o D enfermedad versus una persona que está en un proceso de muerte o cercana a la muerte o viviendo un duelo por la muerte. No pueden ser iguales. Yo creo que esa es como la primera anotación. Y la segunda es, finalmente la muerte es uno de los elementos que nos iguala. Entonces ya no hay diferencia entre terapeuta y paciente, porque tenemos exactamente el mismo riesgo. Y en ese contexto del duelo, del COVID y demás, evidentemente sí que nos igualó. Entonces aquí no se salvó ninguno, independientemente de la supuesta categoría que podemos tener, evidentemente no hay tal. ¿Están esperando que yo diga que no? No, vamos a hacerlo más divertido, entonces el que habla le entrega el micrófono a otro. Eso, así como en TikTok. Sí. De una. Sí, sí, sí. Me gusta esa dinámica. Sí, completamente de acuerdo con Camilo. Gracias. Completamente de acuerdo, punto. Muchas gracias. Gracias, chao. síganme en mis redes. Sí, por supuesto que es diferente en pediatría, es indudable. Vuelvo a la parte académica y lo que vivo con los residentes de pediatría y digamos, la resistencia que muchas veces en estos chicos en formación se crea para que ellos tengan la oportunidad de entender que es una relación diferente. Así que lo veo a mis colegas que me llaman todo el tiempo y no es que usted habla tan bonito, es que usted tiene la magia, ¿sí? Y lo que siempre les recuerdo es que esto no es ninguna magia, la comunicación con ellos o la relación es una habilidad, ¿sí? Y que esa habilidad pues se puede aprender y que requiere estudio y que requiere también la voluntad, por supuesto, de hacerlo, ¿sí? Entonces eso es lo que más les recalco a ellos, que se tienen que tomar el tiempo para hablar con sus pacientes, para conocerlos y para realmente poder llegar a tratarlos en estas situaciones extremas que vivimos en paliativos pediátricos.
sabía. Yo tengo que hacer como una confesión acá. Yo iba a ser la típica médica psicorrígida de numeritos, intensivista clásica rinoceronte, eso, cero tacto. La vida me hizo penalti, mi mamá enferma, y después ellos dos se pusieron de acuerdo y se murieron muy junticos. Camilo es consciente de esa novela, un corintellado completo. Y durante ese proceso yo me di cuenta de que tratar de considerar de que saber mucho de medicina iba a resolver ese problema era una falacia ridícula, y que los que mis papás necesitaban no eran más numeritos de los que yo sabía manejar, sino alguien que se sentara a hablar con ellos. Tanto que yo tuve que pedir ayuda de un amigo para que se sentara y fuera capaz de explicarles: mire, esto, usted va por aquí, usted va por allá, ustedes qué quieren. Yo no sé, hay una parte de aprendizaje, obviamente, porque no es como el ungido inspirado, como un talento innato, no. Hay un proceso de aprendizaje y de estudio. Hay personas que tienen obviamente mayor vocación, pero yo sí llamaría una disposición, una actitud. Y es una actitud que implica una humildad muy grande. Yo creo que fue Cami que lo mencionó, de que cuando uno está tratando estos temas, lo primero que tiene que hacer es sobre la propia reflexión de la muerte de uno, de la muerte de los cercanos, y yo como, venga, pero es que si a este señor se le murió la mamá, ¿qué va a pasar cuando se muera la mía? Si a este señor se le murió el hijo, ¿qué pasaría si a mí se me muriera mi hijo? ¿Cierto? Y ya no es un hipotético porque lo estoy escuchando al lado, o sea, es parte de lo que es mi trabajo. Entonces, yo sí creo que es un proceso que uno es el que tiene que dar el primer paso, ¿cierto? Eso estábamos hablando un poquito, uno coge y trata de enseñarle a los estudiantes, a los residentes, y uno es como con canticuentos, hagamos dinámicas y un juego de roles, y después llega uno a los 2 meses y es la misma llamada de urgente: profe, tengo tal cosa, pero es que te acordás, ¿cierto? Y es eso, es porque es un punto en el que yo no quiero estar, en todo lo que tenga que ver en mis relaciones, que tenga que ver en mi trabajo con la muerte. Es una apuesta personal, y es tomar esa decisión. Entonces yo a ratos pienso que la primera invitación tiene que ser a esa, más que decir usted cómo se va a manejar con sus pacientes, es bueno, ¿y usted qué? ¿Usted cómo se quisiera morir? ¿Cierto? Y coger y empezar a torear a la gente así, para que el tema se ponga en la mesa. Como digo yo, las voluntades anticipadas son las que hace uno el 31 de diciembre diciendo: y yo que este año yo quiero trabajar, estudiar, perder 10 kilos, y si me pasa tal cosa no me metan a la UCI o me dan el trasplante, ¿cierto? Porque es parte de o sea, si esos son mis planes a futuro, pues esos son los planes a futuro, ¿cierto? Porque eso es lo que también me pudiera pasar, pero es una decisión personal. Y en lo asistencial yo creo que todavía nos hace falta sensibilizar a los que trabajamos en salud de que la reflexión empieza tal vez acá. ¿Listo? Voy a seguir con la dinámica. Bueno, ¿qué opinas? Tú preguntas por relaciones diferentes, y creo que si hay alguien o algo aprendemos en este cuento es de una relación diferente, ¿cierto? Los perros nos enseñan a relacionarnos sin el habla. Yo soy docente, y cuando estoy enseñando un poco este cuento, mis ejercicios son sin hablar, porque pues el perro no habla, entonces necesitamos sentirnos cómodos sin hablar, y ahí es cuando todos nos paniqueamos, porque es como, me llega un paciente con discapacidad que no habla, que solo, no sé,
mueve los ojos. Y yo ya, como profesional, siento que no puedo hacer nada ahí, o qué puedo hacer yo. Y ellos nos enseñan que podemos hacer mucho. Y es lo mismo cuando una persona que va a morir, ya qué más vamos a hacer, ¿cierto? Pues se va a morir. Y no, lo que ellos nos enseñan es hablar, corta un montón la comunicación, o sea, después el lenguaje no verbal es tan enriquecedor como poder comunicar, poder saber qué significa una oreja hacia atrás, una oreja hacia adelante, poder saber la mirada, la expresión, la cola. A veces decimos, el perro mueve la cola porque está feliz, y no, porque yo lloro porque estoy feliz, porque estoy triste, porque tengo rabia. Los perros igual. Entonces, ese lenguaje tan enriquecedor y toda esa comunicación que ellos tienen nos enseñan a nosotros a tener relaciones diferentes y especiales, ¿cierto? Y a poder traspasar mucho más y transversalizar lo que la palabra no puede alcanzar. Entonces, efectivamente, con una persona en esta situación la relación es diferente y gracias a ellos es que lo podemos aprender, o yo lo he podido aprender. Yo no puedo dejar de preguntarte por Mike, pues cuando estamos hablando de relaciones. Sí, claro. ¿Cómo influye Mike en la relación terapéutica de Daniela y su consultante o su usuario? No, es que en ese aspecto ya todo se vuelve muy personal, ¿cierto? Yo trabajo con otros perros, pues, pero cuando lo hago con él, por ejemplo, que es el perro con el que yo comencé y con el que hemos vivido toda esta trayectoria, influye aún exponencialmente, ¿cierto? Es algo como que cada vez que él me mira, por ejemplo, cuando estamos con un paciente en consultorio, me mira como, ¿puedo ir? Siento que tengo que ir. Y yo como, sí, ve. Entonces es una comunicación muy bonita y cuando ya se le sienta encima a la persona, porque es súper conchudo y se le trepa encima, la persona puede tal vez contar algo que no se ha atrevido a decir, ¿cierto? En muchos años de su vida. Y es muy bonito encontrar cuando Mike en un consultorio permite a una persona poder exponer que ha sido abusada, que ha sido maltratada, y que me dice simplemente te lo estoy contando porque Mike me lo está permitiendo, ¿cierto? Y llorando y Mike ahí secando sus lágrimas, entonces todo se vuelve mucho más fuerte estando él, ¿cierto? Porque hemos vivido este proceso juntos y ver que puede tener esa capacidad de transformar la vida de las personas y que yo sé que la persona se está sintiendo mejor, lo hace mucho más valioso. Bueno, te toca el turno de decir quién quieres que siga hablando. Por aquí hay micrófono, basta con que digas quién. Tienes el poder, Daniela. Esa pregunta es muy interesante porque yo creo que frente al tema del duelo y la muerte tiene que haber un interés profesional y que posiblemente ese interés se ha construido a nivel personal, ¿cierto? Y que yo creo que esa es la pregunta del terapeuta. El terapeuta, ¿por qué pregunta lo que pregunta? ¿Por qué se interesa en lo que se interesa? Y eso no es gratuito. Yo siempre cuando pienso en esto, pienso en el primer muerto que yo vi en mi vida, y fue a los 5 años. Un hombre, yo soy del campo, yo soy de un lugar por allá que se llama San Roque, y el primer muerto que yo vi fue a un hombre que los paramilitares asesinaron porque le daba quesitos a la guerrilla, ¿cierto? Y la profesora de primaria nos llevó a toda la escuela a ver el cadáver. El sentido de eso, no me pregunten, aún no lo sé. Era mi siguiente pregunta, ¿la puedo borrar ya entonces? No, la pregunta de por qué la profesora nos llevó allá. La pregunta es por qué la profesora nos llevó allá, no, y por qué estoy aquí, eso está más que claro. Y Harry Potter me lo confirmó, pues. Y es eso, y es como que ese interés de que ahí pasa algo, ¿cierto? Y a mí me pasa una cosa como doble, y es primero porque tengo un interés en trabajar con niños y adolescentes, porque ahí tiene que haber una motivación clara de esa población que mucha gente le saca el jopo, ¿cierto? Porque es distinta, tiene un lenguaje distinto, tiene una forma distinta de acercarse. Y segundo, con temas de muerte y duelo. Entonces ahí tiene que haber una predisposición a eso que se va construyendo un poco desde ahí. Y yo me acuerdo mucho de 2 textos. Uno es reconocer que hay alguien que está sufriendo ahí, el desconocido que sufre. Yo no lo conozco, apenas lo estoy conociendo, pero llega a unidad de duelo, yo ya sé que se le murió a alguien. Obviamente me va a tocar preguntar por eso. Y no porque toque, sino porque esa persona lo necesita. Eso es súper importante. Y segundo, una frase que yo creo que es de San Juan de la Cruz, muy religioso, y yo no soy religioso, lo diré, y es: cuando tengas que indagar por el camino que no conoces, tendrás que hacerlos por ese lugar. Si tú no sabes, tendrás que preguntar.
tendrás que preguntar cómo murió, qué pasó, ¿cierto? ¿Quién lo encontró? ¿Fue un suicidio? ¿Cómo se suicidó? Poder preguntárselo al niño. ¿Cómo murió tu papá? ¿Qué le pasó a tu papá? ¿Cómo estás con el tema de que tu papá haya decidido morir, ¿cierto? Entonces, yo creo que hay una pregunta desde eso, desde un acervo personal que permite que uno pueda hacer esas preguntas. Y yo creo que uno se encuentra mucho esa resistencia con los profesionales y normal, yo tengo por ejemplo una resistencia con trabajar abuso sexual. Y yo, ay no, eso este tema me parece muy dramático, yo prefiero dejarlo como a otros profesionales que se han formado en eso y que tendrán su camino por ahí. Ya me tocó a mí. Pero eso significa que la próxima pregunta podrás elegir quién la conteste. Claro. La respuesta a la pregunta es sí, definitivamente sí hay que tener una relación diferente con la obra, y no solo con la obra, sino con el proceso de creación cuando se habla de muerte y duelo. Sobre todo porque la obra es uno, Sara, parece a veces. Ahí voy, y es que hay algo muy triste que pasa en el arte, digamos, actualmente y a nivel académico, y es que hay como una necesidad de igualar el arte a la ciencia en los procesos en los que se realiza, como para decir, esto es válido también, mire, este conocimiento también sirve, pero eso, digamos que le quita mucho a la forma de hacer y de crear en el arte. Por esa razón, uno muchas veces ve obras como muy frías, es como un interés intelectual sobre un tema cualquiera, y todavía peor que es cuando ni siquiera ya está ese interés intelectual, sino que está el interés mercantil. Obviamente los artistas tenemos que buscar algo de qué comer, pues, pero se vuelve solo eso, entonces como que pierde mucho el sentido, pues, la obra en ese nivel, pues, como de tocar y comunicar algo, se vuelve muy, muy fría, muy intelectual, muy lo que está de moda, lo que se vende y le gusta a la gente. Entonces, por eso digo, sí, la relación tiene que ser diferente. Y en mi caso particular, yo solo soy capaz de crear a partir de lo que me atraviesa y de mis propias experiencias. No soy capaz de crear a partir de otra cosa porque no me siento capaz de hablar de algo que no conozco. Entonces, ahí es donde está la diferencia. Ahorita que escuchaba a Miguel en su ponencia, a Estela también, a Camilo, pensaba en lo que he leído de ustedes para preparar el conversatorio, y aparecen un montón de formas de nombrar esto que nosotros hacemos, ¿cierto? Los chulos, los héroes, ¿cierto? Con este asunto del problema de los héroes, o los sacrificados, o los que nos beneficiamos un poco del malestar del otro y del sufrimiento, y entonces nos vamos a enriquecer con no sé cuántos millones por cama. ¿Qué hacer con esos nombres que nos ponen? ¿Tenemos que ser los héroes? O sea, ¿ese es el destino? ¿Tenemos que ser los que curan? ¿Qué es lo que hacemos en el encuentro con el otro nosotros? Yo creo que podría empezar Estela. ¿Alguien tiene una pregunta por allá también? Puede ir alzando la mano y me ayudan. Listo, ya hay dos. Después sí, de esta... Nosotros, los que son héroes son villanos, ¿cierto? Entonces, cuando uno aprende eso, uno quiere volver a ser un ciudadano raso, un civil de a pie, ¿cierto? Porque esas atribuciones de esos roles que en la sociedad la gente ha excluido, porque, yo qué sé, puede que cuidados intensivos sea muy difícil académicamente, pero cuidados paliativos es muy difícil emocionalmente. Entonces, ni por uno ni por el otro me voy a meter, ¿cierto? Psiquiatría no se diga, ¿cierto? Esa sería la que yo le diría que no, ¿cierto? Entonces, se empiezan a generar unos rótulos y cada rótulo estigmatiza aún el rótulo más bello como el de los héroes, porque
la persona sigue siendo un ser humano y sigue siendo un ser humano con sus temores, sus miedos, sus falencias, su cansancio, sus flaquezas, su saturación, sus dudas, sus desalientos. Sí, y de repente te das cuenta que es como que te hubieran quitado el poder de ser un ser humano normal. Ya, no puedes porque eres ese rótulo, eres ese rótulo. De las cosas buenas de estas conversaciones sobre temas que la gente llama difíciles y que yo digo que son los reales, son las conversaciones reales, es que permite quitar eso. Y yo decía, es que usted es tan humano como yo, ¿cierto? O sea, si a mí se me encharcan los ojos en algún momento, es porque yo también soy humana, ¿cierto? Sí, tranquilo, no me voy a poner aquí a llorar con usted, a quitarle todos los Kleenex. No se trata de eso. Se trata de que lo que usted le está pasando, que es que se le murió la mamá, se le murió el papá y ahora le tiene que contar a su hermano que a él se le murió la esposa. No, pues venga, es que yo también quiero pedir pausa, pues esto está siendo esto es mucho. Y la otra persona te mira como, usted se le encharcaron los ojos. Y yo, pues sí, claro, o sea, ¿a usted no le parece que eso que usted me está contando es cierto? O sea, entonces como, sí, es que ustedes sienten, ¿cierto? Entonces yo creo que uno lo que tiene que hacer el esfuerzo es recordarse de que uno no es ese rótulo y ayudarse a los otros a recordarle que uno no es ese rótulo. Y yo creo que esa es una labor desde la cual uno puede aportar muchísimo más, porque cuando uno se cree ese cuento, yo creo que uno pierde la posibilidad de ayudar realmente al otro y se tiene que poner esa máscara desde donde lo están poniendo a trabajar. Eso sería como lo que tendrían para decir. Sí. Ahí hay como un problema personal que hay que resolver. Evidentemente. La pregunta de qué hacer o cómo manejar o qué hace uno frente a esos adjetivos, yo creo que la respuesta más fácil es el ridículo. ¿Sí? Porque nos ponen a veces unos rótulos, nos ponen a todos, digamos no solamente por ser médicos, sino a todos, y uno hace el ridículo. Finalmente, porque la etiqueta a veces queda mal etiquetada. Entonces yo solo pongo un ejemplo y es la comunicación de las malas noticias. Entonces está el internista que lleva mucho tiempo trabajando con su paciente y hay que decirle al paciente que no hay nada que hacer. Entonces llame al psiquiatra que no tiene puñetera idea y que venga y le diga a la familia que no hay nada que hacer. Pues, entonces cuando me ponen esos rótulos hago el ridículo. Gracias, hasta ahí. Bueno, desde mi lugar efectivamente soy la voz de ellos. A ellos les ponen unos rótulos que definitivamente no tienen por qué cargar con eso. Ellos no son salvadores, ellos no son coterapeutas tampoco, porque no son coterapeutas, es decir, son compañeros de trabajo, sí. No son el perro que va a salvar aquí cuando yo trabajo con perros de asistencia, que son los perros que se van a entregar a una persona con discapacidad ya durante 8 años, por ejemplo, que es la vida, digamos, útil y de trabajo de los perros. Los padres y madres que vienen con su hijo con autismo, entonces el perro va a curar a mi hijo. Esa es la idea con la que vienen, es el primer factor de descartar a una familia, porque efectivamente ese perro lo van a someter, exactamente, lo van a cargar con cosas que no le competen, y ese no es el lugar. El perro te va a apoyar, el perro va a estar ahí con un trabajo estricto, y ahora que tú lo mencionabas, yo lo siento mucho con ellos también, ¿cierto? Entonces, ay, mira, pero el perro se levantó, pero el perro salió corriendo. Sí, es un perro y no va a dejar de ser un perro, ¿cierto? El perro está estresado, aquí hace un calor, ¿qué va a saber de qué estamos hablando? Él me está diciendo como es en serio, llevamos todo el día acá, o sea, y lleva años entrenando, pero yo no le puedo quitar su animalidad, así yo lo unte de mi humanidad, ¿cierto? Entonces, a veces a los perros les ponemos también unos rótulos gigantes que no
no los merecen, porque el trabajo de ellos es extraordinario, simplemente con soportar nuestras histerias gigantes de que se vuelven los objetos transicionales constantes, y entonces el perro está, porque es que mi esposo se fue y me dejó, pero conseguí un perro. Mi hijo se fue de la casa, pero llegó el perro. Y va y el perro destruye toda la casa porque no se aguanta ni a la señora ni al niño que le está jalando las orejas todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, efectivamente, sí, a ellos también les ponen unos roles que no tienen nada que ver, y como les decía, el único rol que tenemos nosotros es hacer que ellos disfruten un poco lo que nosotros sometemos a hacer. Gracias, Daniela. No sé si alguno de ustedes quiere decir algo más. En paliativos, diría yo que no tenemos tantos rótulos en contra, digamos, a diferencia de lo que uno pensaría. Yo siempre digo, de 10 familias que recién conozco y le digo, hola, mi nombre es Miguel, yo soy pediatra de cuidados paliativos, 9 personas no saben qué hago. ¿Sí? Entonces después les cuento qué hago. Y la otra persona llora, ¿sí? La que sí sabe. Entonces ahí sí viene el rótulo, y a partir de ese momento pues se trata de tratar de que, digamos, ese rótulo se caiga un poco y entender pues que mi trabajo no es solo, digamos, hablar y tiene que ver con la muerte o con terminalidad o con cáncer, sino con otras cosas que hacemos en cuidados paliativos. Entonces, sí, yo como mencioné en la conversación esa que les leí al final, si realmente me causa, yo diría que gracia, e intento que pase, y lo entiendo y lo asumo, por lo mismo que decía que pues se trata del trabajo, y así como están afectados y pueden estar agresivos, y esos mismos rótulos también, digamos, vienen muchas veces de un desconocimiento, de una situación que están viviendo, del temor, del miedo que tienen en ese momento, y no le veo problema. Me preocupa más los rótulos que tienen ellos, ¿sí? Me preocupa más cuando decimos que un paciente es un héroe, ¿sí? Que La batalla contra el cáncer. La batalla, que lo venció, ¿sí? Ese lenguaje sí me preocupa más, porque sí crea daño, ¿sí? Cuando el vencido, entonces, el vencedor, pero entonces el que no lo logró fue el que perdió, o el que lo venció el cáncer. Entonces, esos rótulos sí me afectan más. Gracias, Miguel. Sara, ¿quieres decir algo? Pues si de etiquetas hablamos, alguna profesión que tenga etiquetas son los artistas. Ustedes pueden pensar que el loco, el genio… El que sufre siempre. El que siempre tiene que estar sufriendo para crear es otra. Y como dice Camilo, si uno se cree, lo peor de todo es cuando uno se cree esas etiquetas y hace el ridículo. Yo muchas veces he pensado que a los artistas, digamos que socialmente no se entiende muy bien lo que hacemos, y entonces la figura del artista siempre está deshumanizado, así sea por lo alto, o sea, es un genio, es divino, le llega la inspiración de los dioses, o si no, somos lo peor de la sociedad, lo más bajo. Entonces, no, yo pienso que la forma en la que se puede uno quitar esas etiquetas, primero no creerlas, y segundo, en espacios en los que se pueda hablar de qué es lo que hace un artista, porque ser artista, a pesar de todo, y pues cuando se estudia profesionalmente también es un trabajo, y no todo es inspiración divina, no todo es que no necesita comer ni que le paguemos porque pues eso es lo que le gusta hacer, no, o sea, pasa mucho, o sea, el trabajo del artista se aporrea mucho, se infravalora demasiado, sí. Entonces es hablando con las personas también para que vean que uno es un humano también, y que hacer arte también es un trabajo, y que muchas veces esa inspiración divina no está, a veces es una necesidad, pero a veces también creamos porque necesitamos hacer trabajos para otras personas,
y es dejarse conocer también de la manera en que esas etiquetas pueden como eliminarse. Gracias, Sara. Yo le voy a pedir el favor a Omar que me ayude con este micrófono, porque hay personas en el público. Omar, ¿me ayudas con este? Ya hay personas que tienen la mano levantada. Me gustaría que conversáramos, que hiciéramos tal vez unas 3, 4 preguntas. Les pido eso sí el favor, que seamos puntual con la pregunta para que nos pueda rendir el tiempo. Hola, buenas noches. Bueno, yo quisiera preguntarles, desde la experiencia que ustedes tienen, hoy, ¿hacia dónde se orienta la investigación o la exploración del duelo y la muerte? O sea, desde los campos que cada uno de ustedes trabaja, ¿hacia dónde se orienta esa investigación o hacia dónde debería orientarse esa exploración, esa investigación? Si hay alguien que quiera contestarle. Creo que va a ser difícil que todos contestemos cada pregunta que uno de ellos haga, pero si alguien quisiera contestarle. Cof Freddy, por ejemplo, puede ser. Yo creo que la respuesta es compleja en el sentido de que pues el duelo, al ser un fenómeno humano, pues va a estar atravesado por eso, por qué está enfrentando la humanidad en este momento y qué preguntas hay. Ejemplo es cuáles van a ser las implicaciones del duelo por COVID. Por ejemplo, en este momento Unidad de Duelo está haciendo una investigación sobre eso, ¿cierto? Entonces ahí hay una pregunta particular frente a eso, frente a cómo los significados, las estrategias que se han construido para poder abordar eso. Y lo segundo, yo creo que sí, también, yo creo que es eso, en cómo la relación con la tecnología va a tener unas implicaciones en eso, pero también pienso en que también está pasando una cosa contemporáneamente y en estos últimos 6 meses, y es la pregunta por la implicación de la eutanasia y el suicidio asistido, ¿cierto? Y yo creo que es una pregunta que ha estado ahí, latente, ¿cierto? Pero cada vez más, obviamente con la legislación, esa será una pregunta que también tendremos que abordar, ¿cierto? Y comprender desde ahí. Yo creo que es una pregunta muy amplia, yo creo que eso también dependerá del interés de las academias frente a qué puntos de acción se podrán encontrar. Yo creo que lo más importante es poder reconocer las experiencias de sufrimiento y que la investigación se pueda usar para eso, para cómo poder acompañar esos espacios. Gracias, esperamos haber contestado tu pregunta. Creo que hay alguien más cerca de... Sí. Buenas tardes, Freddy, gracias. Me adelantaste la pregunta que le iba a hacer a Estela porque su ponencia me gustó mucho y siempre he querido tener una conversación con un médico experto en bioética con base a algo muy particular que habla Freddy. Teniendo en cuenta la legislación, ¿cuál ha sido tu debate más fuerte para hablar de algo del famoso buen morir? Porque no nos podemos decir mentiras, que es que siempre se habla de calidad de vida, ¿cierto? Se habla del bienestar, entre comillas, pero apelando fuera las legislaciones y demás, ¿cuál ha sido el debate más interesante que ha tenido con relación a eso del buen morir? Sí, no, aquí estamos hablando del dedo en la llaga. Así como... La sociedad tuvo que poner el tema en la mesa porque los profesionales de la salud lo estábamos dejando atrás. Y era que como se había luchado tanto por la vida, la muerte estaba siendo terrible. De manera que se empezó a generar una legislación donde estamos en un punto donde muerte digna es igual a eutanasia, suicidio asistido, y muerte digna son muchas cosas más. Muerte digna es lo que todos nosotros quisiéramos y estamos tratando de construir, y que algunas personas quisieran que en su caso particular su momento de fin de vida, en vez de ser cuando la parca decida cortar, ellos sean los que pues decidan cortar, ¿cierto? Que son las muertes anticipadas, que son la eutanasia y el suicidio asistido. Yo he tenido 2 tipos de debates. Los unos tienen que ver con que yo soy una objetora de conciencia no confesional. Eso parece que es muy exótico en este país, porque no es porque la iglesia me lo diga, ni por donde trabajo, en la Ponti, la pontificia, sino porque siendo profesional de salud, yo quiero nombrar las cosas como son.
cuando estamos hablando de una muerte anticipada, estamos hablando de que una persona va a terminar con la vida de otra. De eso es de lo que estamos hablando, ¿cierto? De que una persona va a terminar con la vida de otra. Y yo sí quisiera, y mi punto, que es tan duro, estamos hablando de que usted cuando mata a la vida de otra persona, llámese homicidio, asesinato, eutanasia, usted tiene un peso moral. Yo entiendo las necesidades de la sociedad y el por qué llegamos a solicitarlo. Pero eso no puede ser el acto de un verdugo que no tiene una reflexión moral sobre el por qué. El homicidio por piedad, cuando lo despenalizó Carlos Gaviria en el año 90, ya me trajo el 97 o el 91, 97, porque el 91 fue el de la Corte, él hablaba de un acto donde el sufrimiento del otro me movía tanto el dolor del otro, que yo no veía otra manera de quitar ese dolor, sino terminando con su vida. Que es como el escenario que en un campo de guerra tengo un compañero malherido y va a agonizar 2 días. Y yo tengo un arma y yo digo, no, pues parce, venga, yo, como decimos vulgarmente, lo voy a rematar porque es que ya. Pero eso se ha ido perdiendo. Ahora eso pasa por un comité y ese comité le dice a Pepito Pérez que vaya a ver a Juan Jiménez y que a las 3 de la tarde le ponga una inyección. Entonces, tenemos que tener una conversación también al respecto, porque no se trata de que los pacientes no tengan un derecho a terminar con su sufrimiento. Se trata de que la manera como se termine ese sufrimiento tiene que tener detrás un ser humano que reflexione sobre lo que está haciendo, porque si no, esa persona el día de mañana tal vez pierda el juicio sobre el resto de su trabajo. O sea, si para mí se me vuelve paisaje terminar con la vida de alguien, porque simplemente alguien me dijo termine con la vida de alguien, es lo mismo que le pasa a un soldado que le obedece a un general porque le dice usted tiene que matar a estos 100 y él no piensa. Entonces mi debate más fuerte ha sido ese, no es decir es un acto que se debe o que no se debe hacer o que es moral o que no es inmoral, no. Es un acto que todos los que están involucrados ahí deberían estar pensando realmente qué es lo que están haciendo. Y hemos hecho mucho énfasis en los pacientes, en la sociedad, en unos comités, y no hemos hecho énfasis en la persona que finalmente es la que va a hacer el acto y que si la estamos ayudando a reflexionar, o si lo que estamos haciendo es generando una persona que cada vez tiene una anestesia moral más grande sobre lo que implica su trabajo. Que afortunadamente hay personas que tienen esa capacidad, porque no es algo fácil, pero que ojalá nunca pierdan el norte de la reflexión. Ese ha sido mi debate más duro. Sí, claro, porque es que nadie puede olvidar que la formación del médico pues nunca ha sido salvar vidas, pero sí ayudarle a la gente, pero el sentido de ayuda se tiene que tener un trasfondo, ¿cierto? Así, pues a mí alguien me puede decir, vea, córteme el dedo, y yo le digo, pero ¿por qué va a cortar ese dedo si está bueno? ¿Cierto? Si le funciona, sí. Entonces, el médico siempre ha sido una persona que le ayuda a la gente, pero porque ve un motivo. El día en que deje de ver el motivo, el día que deje de entender por qué tiene que ayudar a alguien y lo haga simplemente porque alguien me dijo, entonces esa es mi preocupación. Bueno, buenas tardes. Mis compañeras aquí a la izquierda y yo hacemos parte de la red de donación y trasplantes y siempre que nos invitan a estos eventos para nosotros es muy, muy gratificante ver todas las experiencias, entonces iniciar por darles las gracias. Nos sentimos muy identificadas con cada uno de los casos que ustedes cuentan. Yo quería contarles también como experiencia y aprendizaje significativo que nosotros cuando hacemos acercamiento con las familias de las personas que fallecieron, es muy curioso que cuando son personas jóvenes y son muertes violentas, traumáticas, suicidios o enfermedades que digamos fue algo muy inesperado
y hablamos con las familias sobre el tema de donación, nos dicen, lo primero que les preguntamos es, ¿su familiar en vida manifestó la voluntad de ser donante de órganos y tejidos? Porque en Colombia hay una ley que dice que todos somos donantes, a no ser de que en vida digamos que no queremos serlo. Entonces por ahí empezamos. Cuando son entonces personas jóvenes o muertes inesperadas, normalmente nos dicen, ay sí, él o ella quería. Entonces cuando estamos sanos, normalmente hablamos de ese tema. Pero la mayoría de nuestros donantes son pacientes que están en cuidados al final de la vida, en cuidados paliativos, o que están también, o que ingresan por una eutanasia. Y lo curioso de estos casos es que cuando hablamos con las familias y les hacemos el mismo cuestionamiento, siempre nos dicen, ay no, nunca hablamos de eso, es que él o ella no creía que se iba a morir. Y uno es como, ¿cómo así? Entonces cuando ahorita ustedes contaban, ya todo cobró sentido también para nosotras, porque es que si yo ya estoy súper enfermo y estoy al final de la vida, ni siquiera mi familia ni yo hablamos de ese tema de me voy a morir, qué quiero hacer, cómo quiero que sea mi sepelio, pues como todos estos temas, mucho menos vamos a hablar del tema de donación. Entonces mi pregunta va para cualquiera de los que trabajan en la unidad de duelo, y es que nosotros tenemos una teoría y la hablamos todo el tiempo con las familias, y es que cuando las familias acceden a donar los órganos y los tejidos de su familiar, siempre hay como una mejor elaboración del duelo, porque ellos dicen, ay, tan bueno que otra persona va a ver con los ojitos de mi familiar, que va a quedar con su corazón, que va a quedar con sus riñones, o sea, mi familiar va a quedar viviendo en otras personas. Entonces la pregunta es esa, si ustedes en la unidad de duelo han tenido casos en la que la donación de órganos y tejidos haya sido significativa de forma positiva o negativa frente a la donación. Y muchas gracias. Bueno, yo te tengo que decir que yo no he tenido nunca en la unidad de duelo todavía ese escenario, no nos ha tocado, pero desde la literatura hay dos posturas con relación a eso. Una tiene que ver con el elemento altruista de, digamos, de agradecer a la vida de alguna manera a través de la donación de órganos, pero hay otro contrasentido que también puede ser muy problemático en términos de la elaboración del duelo, y es cuando el duelo se va como una proyectiva de que continúe estando con vida, que es un escenario que puede ser para la elaboración del duelo muy problemático, porque el duelo ocurre porque se murió, él no continúa viviendo en otra persona, el duelo ocurre porque hubo una muerte, y eso es un hecho que hay que mantener tácito, ¿cierto? Entonces, cuando la interpretación va hacia la prolongación de la vida o a mantener la línea de vida o a que él viva, esa persona fallecida viva a través de sus órganos, puede ser problemático en la elaboración del duelo. No la otra perspectiva que tiene que ver como lo decía yo ahorita, como las ondas concéntricas, como, bueno, terminó este momento de la vida y puede haber otras manifestaciones de vida distintas, pero no la continuación de alguien que ya falleció, porque si no se hace ese cierre como tal, pues no se puede procesar el duelo. No hay duelo si no hay pérdida. Y no puede ser una extensión de la vida, no es una extensión de la vida, ¿sí? Yo en estos 8 años que llevo en la unidad, yo creo que he atendido por ahí 3 casos y aparecen varias preguntas, ¿cierto? No es bueno ni malo per se, ¿cierto? Es como, ¿qué significado le da al familiar que está ahí? Porque una postura puede ser que le dé una postura altruista, ¿cierto? Otra que sea la postura de ellos tomaron una decisión que yo no estaba de acuerdo. Y además porque aquí hay una cosa muy importante que nos acerca a una realidad, y es a la realidad funeraria y del ritual funerario. Yo me acuerdo mucho de un significado que le daba una mamá. Yo estaba atendiendo, era a la niña, o sea que la que falleció fue la mamá, y esta conversación la tuve con la abuela. Y eras frente a cómo no pudo como tener un ritual funerario al que ella esperaba, porque por la donación de órganos el cuerpo quedó distinto, obviamente. Y esa era la pregunta que ella se tenía, ¿cierto? Porque la pregunta atravesaba de alguna manera es, yo sé que era mi hija, pero estaba incompleta, y esos eran los significados que ella estaba construyendo frente a esa experiencia. Obviamente uno sabe que hay un contenido altruista, pero esa pregunta está ahí.
porque el ritual funerario y la muerte nos acerca al cadáver de nuestro ser querido, al del cual nos queremos despedir. Y esa pregunta generalmente, pues en esos 3 casos especialmente, estaba atravesando ahí. Ahora en relación a la elaboración propiamente dicha, puede abordar elementos realmente. Creo que me quedo ahí como sin puntos para poder decir, sí, ay, sí, ya la señora le ayudó mucho. Pero lo que sí reconozco es que hay una pregunta en el ritual funerario, frente a ese acercamiento frente al cadáver. Hay un asunto pues con eso que yo no quisiera que perdiéramos de vista, y tiene que ver con que finalmente existimos en el cuerpo, ¿cierto? Existimos en el cuerpo, y cualquier posición ahí que pudiéramos pensar como una posición activista que defienda una postura u otra, la donación o la no donación, termina siendo muy peligrosa porque desconoce la necesidad que tiene el otro de la relación con el cuerpo de su ser querido. Creo que ese sería como lo último que yo quisiera apuntar con ese asunto. El cuerpo tiene un sentido para el otro que solo él conoce, ¿cierto? Si bien el cadáver de mi padre no es mi padre porque le falta la vida, pues sigue siendo el cadáver de mi padre, es aquello con lo que yo me relacioné. Entonces ahí valdría mucho la pena pensar eso, y tal vez ese tema sería interesante para una investigación, pensar cómo en nuestro contexto eso tiene sentido. ¿Alguien más tiene una pregunta? Por aquí hay una pregunta, Omar. Por aquí y por allá. Pero si quieres, espera que tenga el micrófono para que todos te escuchemos eso. Quería decir una cosa y ir alrededor de los mitos, que en lo de la donación, que dicen le van a poner un palo, va a quedar, ¿cierto? Esa sensación de completud. Y la pregunta era que quería que me dijeran una cosa que ustedes aprendieron hoy aquí. Nosotros vinimos a recibir conocimiento de ustedes y ustedes también estuvieron como espectadores. Si pudieran decirnos una sola cosa que hayan aprendido, así sea en su conversación en el lobby o no sé, pero ¿qué aprendieron hoy? Estoy pensando qué aprendí. Yo ya se la dije a Miguel, que hay que dar la conclusión de la charla en la segunda diapositiva. Sí, uno aprende de 2 cosas. Yo creo que esta es la segunda charla que doy en vivo desde que se acabó la pandemia, y me di cuenta que se me había olvidado leer las caras de las personas. ¿Cierto? Se me había olvidado eso. Entonces es una cosa adicional para agradecerles pues a ustedes por la invitación acá y decir como es verdad que uno va leyendo al público y se da cuenta cómo va, y pues a Miguel porque le aprendí algo muy importante el día de hoy. Gracias, Estela. Yo aprendí que me falta mucho por aprender y que hay un gigante reto afuera de un montón de cosas que tengo por aprender. Daniela está pensando todavía, no la interrumpamos. Está bien eso. No, con cada charla definitivamente y con cada pregunta aprendí montones. Yo acepto que el duelo es, digamos, como una de las tareas que más me cuesta con mis pacientes y con sus familias, precisamente porque, digamos, casi toda la labor es hospitalaria y no tenemos ese seguimiento ambulatorio, domiciliario. Entonces, sí, muy enriquecido con todo lo tanto práctico como teórico, y pues que me encantaría tener en el hospital a Mike trabajando al lado, sería maravilloso con mis pacientes. Sí. Yo aprendí que definitivamente estos espacios en los que se habla de la muerte y el duelo son sumamente importantes y que hay que seguir propiciándolos. Y les agradezco a ustedes por crear estos espacios, porque para mí como doliente también es muy valioso aprender de todos estos procesos y todo lo que implica la muerte y el duelo. Yo me quedo con una frase que dijo Camilo, y es que el COVID nos devolvió la muerte propia. Y yo creo que esa es una de las cosas que, a pesar de que uno trabaja con este tema, que vuelva a aparecer en la cara, le permite a uno acercarse a eso y reconocerla.
Bueno, yo aprendí un montón, demasiado, eso fue aquí clase intensiva, con excelentes profesionales y yo creo que eso es lo que a mí siempre, o sea, si algo he aprendido de los perros es no perder la capacidad de sorprenderme y de ubicarme en un lugar de aprendiz siempre, por más cosas que uno vaya aprendiendo, entonces poder compartir con personas con tanta experiencia para mí es maravilloso. En el público igual también estar tan motivados a pesar de tanto tiempo, las horas, y para mí eso es un espacio maravilloso. Entonces aprendí eso, que tengo que continuar desde ese lugar de las pequeñas cosas son increíbles y no perder eso, los comentarios, o sea, hacían comentarios, ideas, historias, anécdotas que ya uno los guarda y le permite a uno ser una mejor profesional y actuar mucho mejor. Entonces, Gracias, Daniela. Tenemos una última pregunta. Creo que atrás hay una última pregunta. Bueno, yo quiero aprovechar a preguntarles. Bueno, primero me presento, yo soy psicóloga de una clínica oncológica, soy la única psicóloga pues que existe en este espacio y realmente se vuelve algo muy retante porque realmente no llevo 2 años, ha sido mi primera como experiencia laboral y se impacta mucho de la falta de tacto, de humanidad, que realmente lo que he recogido hoy en las intervenciones de cada uno es esa necesidad de uno conectarse con la humanidad, ser uno una persona conectando con la otra persona que está ahí. Entonces mi pregunta está más dirigida hacia qué tipo de actividades o qué tipo de acciones les pregunto casi directamente pues ustedes como personas que trabajan en una institución, ¿han visto que ha generado algún tipo de impacto en ese personal de salud puro, por decirlo así, el auxiliar de enfermería, el jefe, el médico especialista, el médico general, porque también es un personal muy, muy resistente a tener como esa conexión también emocional y ese lidiar con las emociones propias y pues también lo que implica lidiar con la emoción del otro? ¿Algún voluntario? Bueno, yo te voy a responder desde 2 perspectivas. Una, en algún momento que tuve bueno, no la voy a poner adjetivo, una tarea administrativa y el primer escenario tiene que ver con la humanización del trabajo, ¿cierto? Del trabajador. Es decir, alejarnos un poquito de tanta productividad y regalarle más humanidad al que está trabajando. Y en el otro escenario, como empleado, como prestador del servicio, es precisamente posibilitar que podamos hablar de lo que nos pasa. El COVID yo creo que sirvió para muchas cosas. Yo del cielo caen limones, voy a hacer limonada. Y uno de los escenarios que ocurrió es que antes nunca habíamos hablado, por ejemplo, de la salud mental de los empleados de la salud. Y eso estaba dado por sentado. ¿Sí? Entonces nunca antes habíamos tenido grupos focales, ni nunca habíamos hecho ninguna intervención, y nunca habíamos hablado qué pasa con los profesionales de la salud que trabajan en una unidad de quemados, en la unidad de cuidados intensivos, en los pacientes renales crónicos. Nunca habíamos ocupado ese espacio. Y el COVID llegó y nos dijo, ocúpense de la salud mental del cuidador. ¿Sí? Y eso generó un montón de espacios en las instituciones y hay experiencias positivas gigantes. Y una intervención muy sencilla fue sentar a los equipos a hablar de lo que estábamos sintiendo como personas con relación al miedo del cuidar, porque estábamos siendo supremamente expuestos a una situación de mucho más riesgo que en otros escenarios. Y era muy sencillo, simplemente hoy en la mañana, en la entrega de turno, lo que vamos a hacer es conversar cómo nos sentimos y cuáles son los miedos que tenemos de los pacientes que hoy tenemos que cuidar y de cómo llegamos hasta hoy, al día 31 de la pandemia sin COVID. Yo te diría, es algo que le aprendí a Montse Esquerda en una charla y ella habla del retroceso moral de los profesionales de salud. Se supone que los profesionales que van a estudiar en la universidad y están en una educación superior, su nivel moral va ascendiendo. Los profesionales de salud llegan y me la entregan, pues cuando se presentan, yo quiero salvar al mundo, yo quiero ver a la gente que sufre, yo le quiero ayudar, y cuando salen, entonces se llama el retroceso moral. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasó? Si les enseñamos ética, si les enseñamos yo no sé qué,
porque ocurre una cosa que es el currículum oculto. Se encontraron en una situación difícil y la persona que tenía que actuar en ese momento no tenía herramientas. Te voy a contar una historia de la prehistoria mía que me tocó. Cuando una mujer gritaba en la sala de partos porque tenía dolor, un médico le gritó: ¿para qué grita? Si no gritó cuando lo estaba haciendo, ¿para qué lo grita cuando lo está sacando? Entonces yo decía, ¿a cuántas veces habrá dicho esto? A mí me impactó y yo dije, yo nunca voy a decir esto, pero ¿cuántos estudiantes habrán escuchado eso y lo habrán decidido repetir? Y eso genera un retroceso moral, porque la próxima vez que grite una señora, yo no sé qué decirle. La respuesta es: tienes que ser ejemplo. Porque habíamos leído todo de cómo se manejaba el dolor del parto, pero el día que lo vimos ahí, eso fue lo que escuchamos. Entonces, cuando gritaba la señora, yo solo escuchaba la voz de esa persona diciendo eso, hasta que ya un día, pues primero aprendí a quitar el dolor del parto y después aprendí a manejar estas situaciones, y las personas decían como, pero mira, esa familia como que le da las gracias a Estela y conmigo está brava, que será lo que ella hace, ¿cierto? Y entonces se riman así como de mentira, a ver, ¿qué está viendo usted? Y no, pues es que entró a hablar con ellos. Entró a hablar con ellos, sí, mira, entró, ¿cierto? Entonces, porque a ratos uno trata de predicar y nadie escucha, pero cuando ven los resultados, ven que ahí se generó algo bueno. Entonces, es desde ahí, desde el ejemplo. Sí, precisamente iba a decir lo mismo y no quería que sonara como autoayuda o algo así. Que el cambio, yo creo que lo logra cada uno de nosotros. Esa es la frase de autoayuda. Cuando llegué al hospital hace 3 años, y que fue mi motivación para estudiar paliativos pediátricos, era ver que la familia las pasaban mal y que los niños, lo mismo, no morían bien, ¿sí? Morían en unidad de cuidados intensivos, todos se intubaban, todos se reanimaban, todos tenían desenlaces que no eran agradables ni para ellos ni para sus familias. Y en este proceso de 3 años he dictado charlas, me he acercado, un proceso, ¿sí? Que a veces sí claramente uno se estrella contra paredes, pero uno después de ese tiempo nota el cambio, ¿sí? Que ya, como dice Estela, si ven que cuando llego el niño está desesperado, le pido que le coloquen un medicamento y el niño a los 10 minutos está tranquilo, pues ya las enfermeras saben que cuando esa es la situación, pues me tienen que buscar y que yo siempre voy a estar ahí dispuesto para ellos. Como cuando tienen que tomar la decisión de si un niño se va a intubar o no, o se va a reanimar o no, o si realmente vale la pena pasarlo a la UCI, ya mis colegas antes lo hacían automáticamente y ahora ya dicen no, en estos casos con Miguel hemos hecho esto y han podido morir tranquilos en el piso acompañados de su familia. Entonces yo creo que es una cuestión de paciencia, de constancia y sí, de hacer las cosas lo mejor posible. Yo considero que también es una decisión de nosotros como profesionales de la salud. Cuando nosotros vamos a implementar el programa Hacer Cuidados, que va dirigido, y que por eso estoy yo aquí, que va dirigido un poco al cuidado al cuidador, nos cuesta mucho quitarnos del lugar también de cuidadores. Entonces lo primero que llegamos con los perros es diciendo, con los doctores, es diciendo, sabemos que ustedes todo el día están al cuidado de alguien, pero en este espacio permítanse también sentir y ser cuidados, ¿cierto? Entonces empezamos a partir de la proyección a hablar qué necesitan los perros, porque los perros son cuidadores, necesitan salir, necesitan dormir, necesitan descansar, y empezamos luego de que todos los profesionales de la salud hacen una lista gigante de lo que necesita para estar bien, devolvemos la pregunta y decimos, bueno, ¿y cómo estamos durmiendo? Y todos se miran como, ¿durmiendo? Somos doctores, somos psicólogos, dormir. Desde los chicos de las universidades, en prácticas, hasta los doctores, pues ya aquí
como ustedes en su ámbito fuerte. Y como nosotros, Daniela, usted es psicóloga. Sí, estoy aquí en otro lugar. Sí, nos cuesta mucho, de verdad, nos cuesta mucho quitarnos de ese lugar, no tener cargas, aceptar los límites, entonces reconocer que no somos salvadores tampoco, entonces también eso es importante. Es muy triste cuando estamos haciendo propuestas a los hospitales para nuestros programas con nuestros doctores, tanto para el personal médico como para los pacientes, y que nos digan, es que ni siquiera tenemos permiso para ir al baño porque el paciente, o sea, tenemos contado el tiempo. Entonces, ver también desde un lado la institucionalidad, pues con un trabajo de eso, efectivamente, para los profesionales de la salud cumpliendo unos horarios en los que ni siquiera terminan escuchando a su paciente. Y también nosotros, considero que también es una responsabilidad de nosotros como profesionales de la salud saber ubicarnos en otro lugar a veces y poder entender que así como somos cuidadores tenemos que ser cuidados en muchos momentos. Hay un trabajo ahí muy importante y empieza por uno. Como psicólogo clínico, yo siempre he tenido claro que necesitamos psicoterapia. Y el psicólogo que está ahí y el médico, y bueno, empiece por ese trabajo y supervisión y demás. ¿Por qué? No por mandato, sino por una cosa muy interesante que dice una psicoanalista interpersonal, Sandra Busler, de construir un coro interno de personas que no van a estar en ese momento en que uno va a necesitar apoyo, pero a las cuales recurrir mentalmente cuando uno se está enfrentando a una situación difícil, en el equipo de trabajo especialmente, ¿cierto? Lo segundo es que si estamos hablando de oncología y de esto, pues posiblemente hay algo que se lo aprendí a Sebastián y es el distrés empático, ¿cierto? El exceso de empatía, la empatía se agota, por eso uno atiende de hecho pacientes y ya después uno no quiere pues nada, ser empático con nadie, uno quiere verse la serie, el ánimo y demás. ¿Cómo? Exacto, cierto, uno quiere hacer otra cosa totalmente y reconocer que eso te puede pasar a ti y que eso le puede pasar a ellos también, ¿cierto? Y lo tercero es un trabajo que yo siento que es más complejo, pero es comprender la humanidad que trae esas personas que la están poniendo más ahí, que es más fácil ver al profesional molesto, incómodo, que al que está ayudando. Y es, bueno, ¿cuál es esa actitud? ¿Por qué está construyendo esa actitud frente al otro que está sufriendo, que le está doliendo? Y eso nos dará una pesquisa, ¿cierto? Uno podrá también hacer intervenciones técnicas, de comprensiones, pero yo creo que, y eso lo aprendí mucho de los grupos Valiant, ¿cierto? ¿Cuál es la experiencia emocional que tienen los médicos frente a sus propios pacientes? Y yo creo que también está la pregunta por ahí. Bueno, yo creo que nos extendimos unos minutos además. Les agradecemos mucho a ustedes su disposición el día de hoy.